Bhagavad Gita, capítulo 15, texto 10. Los ilusos no perciben al Señor ni cuando presente, ni cuando ausente del cuerpo, ni cuando les afecta la influencia de las cualidades, pero sí perciben al Señor, quien ve con ojos de sabiduría. ¿No? La única manera de poder ver es a través de los ojos de la sabiduría. Una persona que está muy contaminada con el mundo material es difícil que pueda entender algo o ver algo. Son todas tonterías. No. Yo no creo en nada. Yo creo en lo que mis ojos ven, dice. Y menos van a creer en el conocimiento, porque el conocimiento es tontería, ¿no? Bueno, así nos va. La palabra, dice, Kiana Shakchushaha, es muy significativa. Sin conocimiento no se puede entender cómo la entidad viviente abandona su cuerpo actual, ni qué forma de cuerpo va a adoptar en la siguiente vida, y ni siquiera por qué vive en un determinado tipo de cuerpo. Esto requiere una gran cantidad de conocimiento tomado del Bhagavad Gita y escrituras similares, que se haya oído exponer a un maestro espiritual genuino. Aquel que está adiestrado para percibir todas esas cosas es afortunado. Toda entidad viviente deja su cuerpo en medio de ciertas circunstancias, vive en medio de ciertas circunstancias y disfruta en medio de ciertas circunstancias bajo el hechizo de la naturaleza material. Como resultado de ello, la entidad viviente padece de diferentes clases de felicidad y aflicción bajo la ilusión del disfrute de los sentidos. La ilusión es muy importante, ¿eh? Cuando hablamos de la ilusión de Maya, es muy importante porque nosotros percibimos las cosas de acuerdo a lo que tenemos en la cabeza, de acuerdo a la información, de acuerdo al karma también. Hay personas que pueden ver todo muy fácilmente, muy claramente, y hay personas que jamás van a poder comprender nada. De hecho, las personas que se sienten que tienen más conocimiento, esas personas que se creen más inteligentes, son las que menos pueden entender el conocimiento, porque su mente no les permite. El hecho de llenarse de conocimiento material no les permite abrir su cabeza a la trascendencia o a otras cosas, o a otra manera de ver la vida. Se encuadran en un solo sistema. Bhagavad Gita lo que te permite es abrir tu mente, porque tiene 18 capítulos y cada uno de los capítulos te muestra de una manera diferente la verdad, ¿no? Aquí estamos viendo cómo nos está explicando claramente a través de cómo actúan los sentidos, cómo nosotros reaccionamos y cómo podemos liberarnos de esa influencia de los sentidos. Jai, Hare Krishna, Namaste.